Saludo, mi nombre es Jocelyn Rivera y en esta noche estaremos viendo nuestra conferencia Liderazgo Familiar. Les invito a cada uno de ustedes que estén pendientes de este tiempo que vamos a estar desarrollando, porque definitivamente sabemos que hoy más que nunca la familia, en medio de tantos desafíos, en medio de tantos problemas, necesita tener herramientas para definitivamente conducirse por los caminos y con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Cada vez que nosotros nos tomamos una foto familiar, de alguna manera, muchas veces las mujeres vamos al salón, buscamos nuestras mejores vestiduras, nuestros mejores vestidos, los niños lo organizamos de la mejor manera posible, lo más formal, lo más elegante posible. Y es interesante porque todos nosotros sabemos que esa imagen será una imagen que va a permanecer con nosotros a través del tiempo. Lo interesante siempre sería preguntarnos, además de ese momento histórico que nosotros captamos en esta fotografía, ¿qué otra cosa nosotros estamos haciendo para que también nuestra familia esté bien? No solamente que quede bien en una imagen, no solamente que quede bien en nuestra relación, en nuestras redes sociales, sino que real y efectivamente pueda tener un buen futuro, un buen desenvolvimiento para que le pueda ir bien a nuestra familia, para que le pueda ir bien a nuestros hijos. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la visión que tú tienes para con tu familia? En el mundo de hoy, sobre todo en el mundo gerencial, se nos vive invitando de manera frecuente a que hagamos nuestra visión, que plasmemos cuál es esa imagen futura del proyecto que nosotros queremos desarrollar. La pregunta es, ¿en algún momento nosotros como familia, como líder de familia, hemos tomado el tiempo necesario, hemos hecho una parada en nuestras vidas para sentarnos y plasmar la visión, el sueño que nosotros queremos realizar con nuestra familia? Hemos hablado un poquito de qué tipo de familia nosotros queremos tener, qué tipo de hijos queremos entregarle a nuestra sociedad. Justamente a lo largo de esta conferencia estaremos viendo ese tema tan importante. ¿Cuál es el liderazgo que yo tengo que desempeñar en nuestra familia, en nuestro espacio privado, para poder obtener esta familia soñada, esta familia anhelada? Es muy importante que nosotros tengamos muy claro que las cosas no surgen al azar. Las cosas no se dan de manera espontánea, como si fuera una varita mágica, sino que tenemos la responsabilidad de trabajar de manera sistemática por ese sueño que tenemos para con nuestra familia, por esa imagen futura que tenemos, que queremos llevar a ver en nuestra familia. Necesitamos escribir esa visión de familia en este momento. Les invito a que se siente, tome un tiempo y que junto a los miembros de su familia ustedes puedan desarrollar, puedan diseñar esa visión de familia que quieren llevar a cabo. Recuerden, mi nombre es Jocelyn Rivera y estamos desarrollando la conferencia Liderazgo Familiar. Hubo una persona que con mucha razón dijo una vez, lo que tú eres es el regalo de Dios para ti. Lo que tú haces con tu vida es el regalo tuyo hacia Dios. Lo que tú eres es el regalo que Dios te ha dado, pero lo que tú haces con tu vida es el regalo que tú puedes darle a Dios. Y nos iríamos un poquito más allá y podemos decir que de manera muy particular, lo que tú hagas con tu familia es el regalo que tú estás ofreciéndole a la humanidad. Muchas veces nosotros queremos que la familia y que la sociedad haga cosas muy importantes por nosotros, pero la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo por nuestra sociedad? ¿Qué tipo de personas le estamos entregando a la sociedad? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? Estamos formando esos ciudadanos que de alguna forma se estarán rigiendo por los principios bíblicos o por el contrario. Estamos formando seres humanos que no son solidarios, que son competitivos, que no son justos, que son egoístas. ¿Qué tipo de ser humano nosotros estamos formando? Es pero muy importante que tú siempre tenga pendiente que existe una posibilidad pero muy importante que nosotros tenemos en nuestras manos, y es que en este espacio que Dios nos ha dado, con esta familia que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos la gran posibilidad de hacer una gran influencia para las próximas generaciones.
La manera como nosotros criemos a nuestros hijos estará influyendo hasta la cuarta generación de nuestra familia. Si aplicamos un modelo incorrecto, si aplicamos un modelo de violencia, si aplicamos un modelo injusto, estaremos afectando hasta nuestra cuarta generación. Pero qué bueno que también se da lo contrario. Si tomamos la decisión de aplicar el modelo apropiado, el modelo de crianza que Dios ha diseñado para nosotros, si tomamos la decisión de aplicar un modelo de crianza con ternura, un modelo de crianza positivo, un modelo de acuerdo a los principios de Dios, ese modelo de familia estará afectando no solamente a mis hijos, sino que también va a afectar a mis nietos, a mis bisnietos y, ¿por qué no?, hasta a mis bisnietos. Es sumamente interesante que nosotros entendamos que el tipo de liderazgo que vamos a desarrollar en nuestro espacio privado, en nuestra familia, estará teniendo influencia en toda la sociedad. Dependiendo del tipo de personas que nosotros entreguemos a nuestra sociedad, será realmente cuál será el rumbo que estará tomando la sociedad en sentido general. Es importantísimo que nosotros entendamos que Dios nos ha dado ese espacio privado donde podemos ejercer un liderazgo que puede tener la capacidad de influenciar no solamente a mi familia, sino a mi comunidad y, ¿por qué no?, a mi país, ¿por qué no?, en sentido general, a la sociedad, en sentido general puede influenciar el tipo de liderazgo familiar que yo estoy ejerciendo. ¿Qué pasa con nuestra familia? Real y efectivamente nosotros como líderes, como padre, como madre, le estamos dando lo mejor de nosotros o por el contrario, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra competencia, la estamos invirtiendo en otro espacio, mientras que en nuestra familia real y efectivamente estamos haciendo todo lo contrario. Es importante que tengamos muy en cuenta que Dios en algún momento nos estará pidiendo cuenta de la manera como nosotros estamos conduciendo a nuestra familia. Es muy, muy bueno que nosotros tengamos esto bastante claro y que a partir de ese rendimiento de cuentas que tenemos que realizar, nosotros tomemos las decisiones pertinentes para tener una familia de acuerdo al modelo y al diseño que Dios ha hecho para cada una de las familias. Por eso, en cada momento, en cada dificultad, tenemos nosotros que preguntarnos, real y efectivamente estamos dando lo mejor de nosotros, estamos desarrollando un liderazgo privado que se traduce en una familia funcional, que se traduce en una familia sana, o por el contrario. Desde ahora les invito a cada persona que está escuchando esta conferencia que a través de las redes pueden comunicarnos y decirnos si real y efectivamente entiende usted que como cristianos estamos dando lo mejor para nuestra familia y estamos realizando el liderazgo apropiado para nuestro espacio privado. Les invito, como siempre, pueden escribir por las redes, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios, que para nosotros es sumamente importante que ustedes también nos estén dando sus opiniones a través de un tema que resulta de tanta importancia para nuestra sociedad actual. ¿Cómo podemos nosotros, junto a nuestra familia, crear el futuro que realmente queremos para ellos? ¿De qué manera nosotros podemos involucrar a nuestra pareja? ¿De qué manera nosotros podemos involucrar a nuestros hijos? ¿De qué manera podemos involucrar a nuestra familia extendida para que logremos juntos que como familia tengamos realmente el futuro que nosotros deseamos para nuestra familia? Hay algunas cosas que son básicas y que son imprescindibles para el buen funcionamiento de una familia. En primer lugar, uno de estos elementos que queremos citar es que es importante que todos nosotros sepamos que cada ser humano tiene una necesidad de afecto y de sentirse que pertenece, que nace con esa necesidad. En el trabajo que realizo, tengo contacto muchas veces con muchas personas que no tuvieron el privilegio de pertenecer a una familia que lo hiciera sentir importante, que lo hiciera sentir amado, que le hiciera sentir que pertenecían a un núcleo familiar. Y la consecuencia que están pagando esos adultos por esa falta de afecto es impresionante. La manera
cómo el modelo de crianza afecta la vida futura de la persona es impresionante. Conocí a una compañera que desde muy joven, desde muy pequeña, fue rechazada por su madre y tuvieron que criarla a otro familiar. Y ya en su vida de adulta, ella se sentía bien triste, se sentía, generalmente estaba en una situación de mucha depresión, su autoestima fue muy lacerada y eso de alguna forma le creó muchas dificultades para poder relacionarse con los demás. Entonces, un elemento importante que tenemos que tener bien pendiente como líder de nuestra familia es que cada miembro de nuestra familia necesita sentirse amado, necesita sentirse valorado, necesita saber y sentir que pertenece a ese grupo, porque la consecuencia de no sentir esa necesidad satisfecha traerán consecuencias muy negativas para su vida como persona adulta. Le damos muchas gracias a Carmen Faña, que está unida a esta conferencia. Le damos muchas gracias a Noris Divina, a Jaycee, a Eunice y a cada persona que se está uniendo en esta conferencia. Es importante que nuestros niños y niñas entiendan que nuestras manos fueron hechas para acariciar, nuestras manos no fueron hechas para golpear, no fueron hechas para lastimar, todo lo contrario. Nuestros niños necesitan y tienen necesidad bien sentida de sentirse amados, de sentir que son acariciados, de sentir que son acogidos. Se han hecho muchas investigaciones científicas y se ha comprobado que el resultado de un abrazo no tiene precio. La manera como nos sentimos como seres humanos cuando somos abrazados, como cuando somos acogidos, es impresionante. La hormona que liberamos en el momento que somos abrazados es una hormona que la podemos llamar como la hormona de la felicidad. Nunca se me olvida el testimonio de una gran amiga que se sentía bastante mal de salud y justamente estaba esperando que llegara su hijo para que la llevara al médico. Cuenta mi amiga que en ese momento su hijo llegó, pero que en lugar de llevarla al médico, se acostó con ella y la estuvo abrazada un largo rato. Y de manera impresionante, todo el malestar que ella sentía hasta ese momento fue desapareciendo. De manera tal que ya no hubo necesidad de salir con ella hasta la emergencia de la clínica. El poder que tiene el abrazo es impresionante, el poder que tiene la caricia también es muy impresionante y son factores que nuestros hijos y nuestros niños necesitan para poder tener un desarrollo integral de acuerdo a lo esperado. Entonces, es importante que nosotros sepamos que los gestos de ternura, que los gestos de abrazo liberan en nosotros esa hormona oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Y cada ser humano necesita sentirse amado, necesita sentirse aceptado. También siempre, nunca se me olvida la historia que leí de un joven que iba a quitarse la vida, se iba a tirar del puente y alguien lo vio y logró convencerlo de que no terminara con su existencia. Cuando este joven salió de la zona de peligro y descendió al lugar donde ya estaba seguro, esa persona que lo había convencido de que no atentara contra su vida, lo abrazó. Y este joven dijo, usted no sabe lo que usted está haciendo abrazándome. Hacía más de 7 años que yo no recibía ningún abrazo. Definitivamente el abrazo, la caricia son acciones que cada ser humano necesita en determinado momento de su vida y de manera cotidiana. No tenemos que esperar un motivo especial para abrazar a nuestros seres queridos, para decirle que le amamos, para acariciarlo y para hacerlo sentir importante. Otro elemento importante que usted tiene que tener muy pendiente en el ejercicio de ese liderazgo familiar es que usted tiene que estar presente para cada uno de los miembros de su familia. Usted tiene que estar ahí presente. Y cuando hablamos de estar presente es no solamente presente físicamente, sino que de manera integral usted tiene que estar presente. Y hoy más que nunca estamos viviendo hacia afuera. Por todo esto, de los avances tecnológicos, podemos estar todos en el mismo espacio físico, pero cada uno muy conectado con otra realidad. Cada uno en su propio mundo, respondiendo sus mensajes,
chateando con el otro, leyendo desde sus pantallas y no estar realmente conectado entre nosotros mismos. Yo sé que es una lucha fuerte que tenemos con los hijos. No se me olvida que justamente en el mes de noviembre del año pasado participé en un evento importante en Haití y ahí habíamos líderes religiosos de diferentes países de América Latina y la reverenda que estaba representando a Puerto Rico dijo, real y efectivamente el hecho de que nuestra isla fuera afectada por este ciclón trajo mucho desastre, pero también podemos decir que ha traído cosas positivas. Tenemos 2 meses sin luz en este momento, pero eso en lugar de traernos tristeza, lo que ha hecho es que ha unido a nuestra familia. En las noches nos reunimos y hablamos y conversamos y eso ha sido impresionante para nuestra unión familiar. Entonces, una de las cosas que tenemos que rescatar como líderes en nuestro espacio familiar es estar presente para cada uno de los miembros de nuestra familia. Hoy en día nuestros hijos están viviendo más afuera que dentro de la familia y definitivamente muchas veces nuestros hijos están envueltos en situaciones que a veces nosotros somos los últimos que nos damos cuenta. En uno de los talleres que impartí, estaba hablando justamente de este tema, alguien dijo, justamente, Jocelyn, tú tienes toda la razón, porque tengo una compañera de trabajo que se dio cuenta de que su hijo estaba envuelto en una banda muchísimo tiempo después que el niño estaba en la banda. ¿Por qué? Porque hoy en día la tendencia es que hacemos más vida fuera de la casa que dentro de la casa y muchísimas veces somos extraños aún para nuestra propia familia. Siempre recordándole que mi nombre es Jocelyn Rivera y estamos tratando el tema liderazgo familiar desde nuestro espacio Liderazgo Punto Clave. Agradeciéndole a cada una de las personas que están presentes y pidiéndole que pueden opinar a través de nuestras redes sociales, pueden hacer sus preguntas, pueden dar sus sugerencias sobre la importancia de este tema que estamos tratando en esta noche, que es liderazgo familiar. Es interesante muchas de las cosas que nosotros estamos escuchando. Y a veces cuando nosotros escuchamos que se hace mucha crítica al Estado, que se hace mucha crítica al Congreso y que se esperan muchas cosas de la escuela, es interesante que también nos preguntemos lo siguiente que yo le voy a decir. Y es, en la familia es donde hay que enseñar muchos de los temas que de alguna manera le estamos exigiendo a la escuela, que le estamos exigiendo al Estado. Claro, ellos como actores clave de nuestra sociedad tienen un rol, pero nosotros en la familia tenemos un rol que es sumamente importante y que nunca podremos delegarlo a otro actor. En la familia es el mejor lugar donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos lo que son las relaciones de calidad. Es en la familia, en este espacio privado, en este espacio íntimo, es que tenemos que enseñarle a los niños, a las niñas, a nuestros adolescentes, lo que son las relaciones de calidad, porque nadie, si la familia no nos enseña eso, nadie podrá enseñarnos eso. Justamente es en este espacio íntimo donde el niño aprende a ser hombre y la mujer aprende a ser mujer. La niña aprende a ser mujer, aprende a ser madre en este espacio familiar. En este espacio familiar es donde los niños aprenden a manejar las relaciones iguales. ¿Y eso cómo lo aprendemos? Eso lo aprendemos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Es en la familia donde real y efectivamente ellos aprenden lo que significa el concepto de pertenecer a. Se tiene la ventaja de pertenecer a un grupo que no tenemos que ganárnoslo porque desde que nacemos nos pertenece ese grupo. Justamente en la familia se aprende que somos parte de ese grupo y que no tenemos que ser famosos, no tenemos que ser simpáticos, no tenemos que ser agradables porque esa familia siempre estará con nosotros. No nos la tenemos que ganar porque nos pertenece y porque nosotros pertenecemos a ellos y que nada de lo que podamos hacer podrá sacarnos de este ambiente familiar. Y definitivamente, cuando atravesamos por circunstancias de adversidades, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por pérdida, cuando pasamos por duelo, es donde real y efectivamente
aprendemos a valorar la familia, porque definitivamente nos pueden cancelar el trabajo, los hermanos se pueden olvidar de nosotros, todo el mundo puede abandonarnos, pero nuestra familia siempre estará ahí con nosotros. Y eso tenemos que aprenderlo justamente en este espacio privado, con nuestra familia. Aprendemos a aceptar nuestra diferencia. En el espacio familiar es donde yo voy a aprender en que hoy mi esposo quiere ver la pelota, aunque tal vez yo quiera escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Es en la familia que yo voy a aprender que hoy yo quería ir a la playa de Boca Chica, pero en el consenso familiar dijimos que no íbamos a pasar el fin de semana en Jarabacoa. Es en la familia que yo voy a aprender que yo quiero ir al cine, mis hijos quieren ir al cine, pero tomamos la decisión de que vamos a ir a visitar a las abuelas. Entonces, justamente en la familia es el espacio donde tenemos que aprender a aceptar las diferencias y aprender a ser tolerantes los unos con los otros, aprender a vivir en consenso, aprender a respetar las decisiones de los demás. Es en la familia donde tenemos que enseñarle a nuestros hijos a aceptar las pérdidas y fracasos. Hoy más que nunca, muchas veces queremos sobreproteger tanto a nuestros hijos que le dañamos. Queremos librarlo de los dolores, queremos librarlo de los sufrimientos, pero nuestros hijos tienen que aprender que la pérdida, que el fracaso, que el no es parte importante de la vida. Escuchaba un conferencista en esta semana que hablaba un poco de este tema y él decía lo siguiente, y yo creo que una metáfora muy importante. Él decía, muchas veces los padres siempre queremos evitar a nuestros hijos los sufrimientos que nosotros hemos pasado. Y siempre decimos, no, nuestros hijos no tienen que vivir tantas dificultades como nosotros, yo tengo que darle lo mejor a mi hijo. Pero muchísimas veces cuando llegamos a esta posición al extremo, en lugar de cuidar a nuestros hijos, lo estamos dañando. Él decía, si usted coge el capullo de una mariposa y usted se lo lleva a un lugar protegido y usted dice, bueno, este capullo va a pasar mucho trabajo para poder romper y volverse mariposa, y usted mismo empieza a quitar las piececitas del capullo y empieza a ayudarlo para que salga, está impidiendo un proceso natural que Dios ha establecido. Cuando el gusano se va a convertir en mariposa, tiene él mismo romper su propio capullo. ¿Por qué? Porque en ese momento hay un proceso biológico que le va dando fuerza y le va dando fortaleza para que él se convierta en mariposa. Si nosotros todos los problemas se los queremos resolver a nuestros hijos, lo estamos invalidando, lo estamos dañando. Y cuando nos toque irnos de este mundo, porque definitivamente no vamos, nuestros hijos no estarán en la capacidad de enfrentar la vida y de enfrentar los problemas y dificultades que la vida le traerá. Entonces, en ese espacio familiar es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejar el no, a manejar el duelo, a manejar las pérdidas, a manejar las frustraciones, a manejar el aburrimiento. Porque a veces queremos que nuestros hijos siempre estén contentos, que siempre estén felices, pero eso en la vida, esa no es la dinámica real de la vida. Y una cosa sumamente importante es en ese espacio familiar que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a conocer, pero más que a conocer, a implementar los valores del reino de Dios. Es en la familia, eso no se lo va a enseñar la iglesia, eso no se lo va a enseñar la escuela, eso no se lo va a enseñar la comunidad, es usted en su liderazgo familiar, que usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos los valores del reino y no solamente enseñar a implementar los valores del reino. Y como decía una persona, yo puedo predicar, yo puedo enseñar, pero si no vivo, definitivamente lograré lo contrario. Decía alguien que la palabra arrastra, que la palabra resulta atractivo, pero que lo que realmente arrastra, es el ejemplo. Entonces, con mi ejemplo, yo tengo que enseñarle a mis hijos en qué consisten los valores del reino de Dios. Es en la familia donde realmente tenemos nosotros que desarrollar todos esos aprendizajes para que nuestros hijos real efectivamente sean los cristianos que necesita esta sociedad, los ciudadanos que necesita esta sociedad. En la familia nosotros aprendemos a renunciar
por nuestros propios intereses a favor de los intereses de los demás. En la familia nosotros tenemos que aprender que no se trata solamente de Jocelyn Rivera. En la familia tenemos que aprender que el mundo no gira alrededor de Jocelyn Rivera. Ahí tenemos que aprender a renunciar a favor del bien de los demás. Tenemos que aprender a renunciar a nuestros intereses personales a favor de los intereses colectivos. Como siempre, agradecemos muchísimo la presencia de todos los que están escuchando nuestra conferencia. Para los que se están uniendo ahora, mi nombre es Jocelyn Rivera. Estamos trabajando el tema liderazgo familiar. Insistimos en el tema de liderazgo desde el ámbito de lo privado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que nosotros tengamos un gran liderazgo público, como decía Scobie, la victoria pública, y que seamos grandes líderes, que tengamos grandes ministerios, que tengamos grandes programas, grandes iglesias, cuando nuestros hogares son un fracaso. Eso es bíblico, eso no es nuevo. Muy claramente el apóstol Pablo decía que el que anhele el obispado, buena obra desea, pero uno de los requerimientos que estableció Pablo es que tiene que saber gobernar su casa. Si usted no sabe gobernar su casa, por más que usted quiera, no tendrá las habilidades necesarias para gobernar la iglesia. Entonces tenemos que aprender a ser líderes en nuestra familia, desarrollar un liderazgo familiar efectivo para entonces, real y efectivamente, poder desarrollar un liderazgo público. Y el propio Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganase el mundo entero y al fin y al cabo perdiere su alma? Nosotros podemos decir, ¿de qué le aprovechará a una persona si ganase el mundo entero, si tuviera un gran ministerio, si al fin y al cabo perdiera su familia? No son 1, ni 2, ni 3, ni 4 los casos de líderes cristianos que hemos escuchado, que han tenido muchos éxitos a nivel ministerial. Sin embargo, muchos de sus hijos, lamentablemente, hoy en día están envueltos en droga, en delincuencia y en cuantas cosas terribles hoy en día. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a lo que es nuestro liderazgo familiar y cómo lo estamos nosotros implementando. Seguimos hablando con este tema y es importante que nosotros entendamos que también en la familia es donde aprendemos a perdonar y a pedir perdón. Desde que el mundo permitió, desde que la humanidad permitió que el pecado entrara a nuestra dinámica humana, en ese mismo instante sabemos que siempre hay personas que de alguna forma ofenden al otro y necesitan ser perdonados. Y también sabemos que nosotros necesitamos ser perdonados y otras personas tienen que ser perdonadas. Entonces, en nuestra familia, cuando se dan esos conflictos, cuando se dan esas diferencias, cuando se dan esas fricciones, tenemos que aprender a manejar el perdón. Y eso tiene que ser en la familia. La familia es la mejor escuela para fomentar la espiritualidad. Repito, la familia es la mejor escuela para fomentar la espiritualidad. Qué bueno que podamos tener unos buenos programas de escuela bíblica. Qué bueno que podamos tener maestros con vocación y maestros que amen la enseñanza bíblica. Pero nuestra responsabilidad de papá y de mamá para formar y fomentar la espiritualidad de nuestros hijos están sobre nuestros hombros. Y esa responsabilidad nunca debemos de delegarla. Tenemos que acompañar a nuestros hijos para que aprendan a experimentar el amor incondicional de Dios. Tenemos que fomentar esa relación personal entre Dios y nuestros hijos. Tengo una gran amiga chilena que ella se crió en un hogar cristiano y cuando ya llegó a su juventud, ella descubrió que Dios no tiene nietos. El hecho de que tú y yo tengamos una relación personal con Dios no significa que nuestros hijos no necesitan tener esa relación personal con Dios. Y eso se aprende en la familia,
Desde pequeño nuestros hijos tienen que conocer y experimentar el amor incondicional de Dios. Nosotros como líderes familiares tenemos la responsabilidad de, como dice el libro de Josué, buscar piedras y ponerlas delante de nuestros hijos, de todas las maravillas, todos los testimonios increíbles que Dios tiene en nuestra familia. Continuamente tenemos que traer a la memoria familiar las muchas veces que Dios nos ha librado de la muerte, las muchas veces que nos ha sanado, las muchas veces que nos ha bendecido, las muchas veces que ha contestado nuestras peticiones de manera tal que ese músculo de la fe se vaya fortaleciendo en nuestros hijos desde que ellos son pequeños. Es importante tener bien claro que nuestros hijos nos ven como padre amoroso y que definitivamente esta relación que se puede dar entre nosotros y nuestros hijos tiene que ser un modelo de la relación que se da entre ellos y Dios. ¿Qué tipo de modelo estamos siendo nosotros para nuestros hijos como madre, como padre? ¿Tú eres un padre violento? ¿Tú eres un padre agresivo? ¿Tú eres un padre que abusa de tus hijos? Si tú eres así, lamentablemente hay mucha posibilidad de que tus hijos puedan pensar que Dios es ese tipo de padre que tú eres. Y muchísima gente no quiere pensar en Dios como su padre, porque su padre fue tan abusador, fue tan egoísta, lo maltrató tanto que no pueden imaginarse que Dios, no pueden ver a Dios como su padre por esa experiencia tan negativa que tuvieron con sus padres. Debemos acompañar a que definitivamente nuestros hijos descubran el amor de Dios y para que ese amor de Dios sea lo que le dé sentido a sus vidas. Hoy en día estamos viviendo la crisis de la imagen. Hoy en día, de alguna manera, nuestros hijos tienen muchas posibilidades de sufrir crisis de autoestima. ¿Pero por qué? Porque más que nunca, hoy en día el tema de la imagen tiene un peso terrible. No importa lo que realmente tú eres, sino lo que tú pareces. Y con todo esto de las redes sociales, con todo esto de tanta proyección hacia afuera, con todas estas cosas que nosotros estamos viendo en las redes sociales, que la gente tiene vida terriblemente buena para nosotros, que todo el mundo viaja, que todo el mundo está en escenario, que todo el mundo le va muy bien, que todo el mundo tiene mucho empleo, que todo el mundo está delicado, que todo el mundo está en línea, pero yo no. La estima de nuestros hijos tiene que ser fortalecida y de alguna manera estimulada por parte de nosotros. Tenemos una sociedad que cada vez está exigiendo unos estereotipos muy definidos y que hace sentir que el que no corresponde con ese estereotipo está mal, le hace sentir que no vale, le hace sentir que no es importante. Por esto, hoy en día, nosotros como líderes familiares tenemos que fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Tenemos que hacerle entender que ellos valen, que ellos son importantes, que ellos pueden avanzar y que lo que determina su avance en la vida no es su imagen, sino su ser. Con esto yo no estoy diciendo que se despreocupe, que se mantenga con un sobrepeso. No. Es bueno que nosotros, sobre todo por salud, nos preocupemos de esa parte, pero mi valor como ser humano no depende de mi imagen. No es lo que yo proyecto, es lo que real y efectivamente yo soy. Por eso en nuestro liderazgo familiar tenemos que tener muy en cuenta trabajar el tema de la autoestima en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros adolescentes están siendo bombardeados continuamente y se sienten al margen, se sienten por debajo y eso les genera una crisis terrible para su vida presente, pero también para su vida futura. No se sienten valorados, no se sienten amados y llegan a considerar que no son merecedores de nada y que no valen la pena. Muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día con las muchachas es que justamente tienen autoestima muy afectada y cuando aparece cualquiera que descubre ese problema de estima que tiene y empieza a aprovecharse de ella, empieza a utilizarla. Ella cree que real y efectivamente no merece nada y cualquiera que le preste atención para ella será algo extraordinario y es posible que ella se deje envolver de este tipo de personas. Es impresionante cuando estoy el año
en el 2017 que estuve dando mucho coach personal, la cantidad de personas que dentro de nuestras iglesias están teniendo problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque no pudieron sentirse valorados en su familia. Y el riesgo tan grande que tiene eso es impresionante. Cuando una persona tiene una baja autoestima y cree que no merece nada, es muy vulnerable, y cualquier persona que venga y trate de convencerlo y trate de aprovecharse de él, lo va a hacer. Lo va a hacer. De ahí vienen los feminicidios, de ahí viene uno de los factores, claro, porque hay muchos factores, pero un factor importante que hace que la víctima de alguna manera entienda que merece el maltrato es por su problema de baja autoestima. Entonces es importante que nosotros como líderes familiares trabajemos siempre la autoestima de nuestros hijos y que ellos entiendan que son valorados, que ellos entiendan que fueron creados la imagen de Dios y que nosotros continuamente estemos celebrando los dones, los talentos, la fortaleza, la competencia, las habilidades con las cuales Dios lo ha dotado. Que nosotros los acompañemos a desarrollar todo ese potencial tan impresionante que Dios ha puesto sobre cada uno de nuestros hijos e hijas. Como siempre, le damos la gracia a los que están en medio de nosotros, le motivamos que estén compartiendo sus preguntas, sus opiniones con nosotros, y recuerden, estamos tratando el tema liderazgo familiar. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, como líderes, tenemos que fortalecer esa institución que es nuestra familia. Y alguien decía algo muy importante, la familia fue la institución que Dios estableció desde el principio y tiene mucho, pero mucho valor delante de Dios y delante de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que entender, hablando un poco más del tema de la autoestima, que el riesgo que se corre cuando una persona no tiene la estima adecuada es un riesgo demasiado grande, y por eso muchos jóvenes terminan envueltos en droga, caen en el alcohol, caen en muchísimos otros riesgos sociales. Nunca se me olvida, hace ya un tiempo iba yo pasando por uno de los barrios populares de aquí de nuestra República Dominicana, y venía un muchacho, estaba bien delgado, mal vestido y bien, unas condiciones que se veía que estaba pasando mucho trabajo. Y me llamó la atención que él tenía un puñal en la mano, y él le decía a otro que iba corriendo, párate, no te detengas, ven, dime eso que tú me estás diciendo, dímelo en mi cara, porque yo no tengo nada que perder, yo soy una lacra humana y te voy a matar. Para mí, el hecho de que esta persona se autocalificara como una lacra humana realmente me impactó mucho. Él entiende que ya él cayó en lo más profundo que puede caer un ser humano y que no tiene ningún tipo de posibilidad de salir de ese pozo. Y él entiende que es una lacra humana. Entonces, como él entiende que es una lacra humana, él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, el tema de trabajar la estima de nuestros hijos es importante, porque si no, hay muchas, se aumenta la probabilidad de que caigan en droga, de que caigan en riesgos sociales, de que caigan en relaciones que no les conviene, de que sean víctimas de violencia de género y muchísimas otras cosas más que pudiéramos nosotros pasar la noche hablando sobre este tema de la autoestima, pero esto merece una conferencia aparte. Para lograr un liderazgo familiar que sea efectivo, hay algunas cosas que tenemos que cumplir. Dentro de ella están relaciones cercanas. Necesitamos tener relaciones cercanas con nuestros hijos físicamente y desde el punto de vista afectivo también. Y esas relaciones no pueden ser cualquier relaciones, tienen que ser relaciones basadas en la confianza, no pueden ser relaciones basadas en el miedo, no pueden ser relaciones basadas en la desconfianza, no pueden ser relaciones basadas en el temor, tienen que ser relaciones basadas en la confianza, tienen que ser relaciones constantes, tienen que ser relaciones sustentadas por el amor y tienen que ser relaciones empáticas. Esta parte la podemos nosotros ver cuando hablamos del modelo crianza con ternura. De esta parte
nos hablaría muy bien nuestra hermana Ana Gretel. Las relaciones familiares tienen que ser este tipo de relaciones y tienen que tener esta característica. Tienen que ser relaciones cercanas, tienen que ser relaciones basadas en la confianza, tienen que ser relaciones constantes. No es que un día yo me junto contigo y nunca más vuelvo a saber de ti. Tienen que ser relaciones constantes, tienen que ser relaciones sustentadas en el amor y tienen que ser empáticas. No pueden ser relaciones que se den desde una estructura de poder, de que tú tienes que hacer lo que yo mande porque yo soy tu mamá. Aunque ya tú tengas 18 años, tu opinión no importa, no. No podemos seguir tratando a nuestros hijos ya cuando entran a la adolescencia, cuando entran a la juventud, como si tuvieran 5 años. Y a veces esos son los conflictos y las dificultades que nosotros tenemos. Y tenemos que saber que en la medida que nuestros hijos crecen, en esa misma medida, los límites tienen que ir cambiando para mantener la armonía familiar. Definitivamente, nosotros tenemos que tener el firme propósito de dejar marca de amor en la vida de nuestros hijos. No podemos dejar cicatrices, no podemos dejar marca de dolor, no podemos dejar marca de sufrimiento. Nunca se me olvida cuando dando una conferencia alusiva a este tema, una señora como de algunos casi 70 años se puso a llorar. Yo le dije, pero ¿y qué le pasa? Tuve que parar la conferencia y atender a la señora. Y me dice que mi mamá me maltrató demasiado, me golpeaba demasiado y todavía, cada vez que yo recuerdo eso, el dolor, yo vuelvo a revivir ese dolor como si nuevamente estuviera viviendo ese dolor. Yo no sé por qué ella salía a trabajar y yo siendo una niña, ella me dejaba a cargo de mis hermanos y me dejaba todos los oficios de la casa. Y ay de mí, si ella llegaba y me faltaba algún oficio por hacer, me maltrataba y me daba mucho golpe. No solamente me daba golpe, sino que me lo daba delante de mi vecino. Y lo que más me dolía era que mis vecinos eran testigos de esta realidad que yo como niña vivía y nunca nadie hizo nada. Y eso me marcó de tal manera que desde que crecí me fui con el primer hombre que me propuso irme con él. Me fui aunque no lo amaba. Tuve 4 hijos con él, pero yo no quería ese hombre y al final él se dio cuenta y se fue. Entonces, para que ustedes vean cómo un ambiente inadecuado, cómo una crianza inadecuada puede marcar la vida de manera tan radical. No solamente la marcó a ella, sino que le marcó a su pareja, marcó a sus hijos e hijas. Entonces, es importante que nosotros desde ya no hagamos la firme decisión de que en lugar de dejar marcas de dolor, marcas de sufrimiento en la vida de nuestros hijos, vamos a dejar marcas de amor, vamos a dejar marcas de afecto, vamos a crear experiencias significativas en la vida de nuestros hijos, de manera que esas experiencias ellos las puedan transmitir de generación en generación. No debemos de causar dolor, no debemos de causar humillación, porque hay gente que no causa dolores físicos, pero viven humillando continuamente a sus hijos delante de los demás. Y esas humillaciones también dejan marca que difícilmente en el futuro de sus hijos puedan ser curadas. Es importante no gritarle a nuestros hijos y es importante hablarle con respeto. Yo sé que a veces nos sacan de quicio, pero vamos a tener esa firme convicción de que no vamos a gritar, no vamos a violentar, no vamos a dañar. Los hijos que son criados en el modelo correcto, que son criados en un modelo marcado por la ternura, marcado por el amor, marcado por esa tolerancia, por ese respeto, tienen muchísimos beneficios. Entre ellos está autoconfianza, aprenden a confiar en sí mismos, tienen mejor salud mental y mejor salud física, tienen un buen desempeño académico. Los niños que hacen bullying en la escuela a otros niños, cuando investigamos, por lo general son niños que han sido muy maltratados en su familia y simplemente en las escuelas replican el modelo que están viviendo en sus hogares. Cuando los niños son criados en el ambiente apropiado, van a tener la habilidad de controlar los impulsos agresivos,
aprenden a resolver los conflictos y los problemas de manera pacífica. Cuando nosotros permitimos que la violencia sea la dinámica de nuestras vidas, la dinámica del familiar, entonces le estamos diciendo a nuestros hijos que la manera de resolver todos los problemas que le presenta la vida es justamente a través de la violencia. Y por eso vemos que gente mata a otro porque simplemente le rozó el carro, le cogió el parqueo del carro, pero eso tiene mucho que ver con la forma en que fueron criados, porque se nos ha enseñado que la violencia no sale de manera natural, cuando lo que somos cristianos es lo contrario, la paz y el amor es lo que tiene que salirnos de manera natural. Cuando los hijos son criados en el ambiente correcto, aprenden a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y puede usted estar seguro que sus hijos, si son desarrollados, si son criados en este ambiente de afecto, aprenderán ellos a su vez también a ser buenos padres, a ser buena madre. Jocelyn Rivera, estamos hablando de liderazgo familiar desde mi espacio, liderazgo punto clave. Le damos muchas gracias a Julia Núñez, que está con nosotros, le damos las gracias a Luis, a Benjamín Concesión, a Viviana, que también está con nosotros, y todas las personas, a Rómulo Carrión, mi amigo, el compañero del Carnegie de Panamá, muchísimas gracias por estar presentes. Hay algunas acciones claves y puntuales que yo quiero compartir con ustedes a propósito del liderazgo familiar. La primera es que debemos dedicar tiempo individual a cada uno de los miembros de nuestra familia. Cada uno de ellos tiene características diferentes, personalidades diferentes. En uno de los talleres que estaba dando, me contó uno de los participantes que él tiene 3 hijos y había uno que le estaba dando mucho problema, uno de los jóvenes, mucho problema, era muy rebelde, muy rebelde. Y justamente se le dijo, papá, yo quiero que tú revises tu agenda y que tú me dediques un día solamente a mí. Bueno, está bien, vamos a ubicar un día. Ubicaron un día y entonces el papá le dijo, bueno, este día es tuyo, vamos a hacer lo que tú quieras. Simplemente se fueron a pasear, se fueron a pescar, se fueron de paseo ellos dos solos, se pasaron el día hablando, cosas muy triviales. El joven fue tan impactado por esta pequeña acción de parte de su papá que dice el padre que a partir de ahí el joven cambió el comportamiento de manera definitiva y de manera radical. Porque muchas veces cada ser humano necesita un momento exclusivo para él, donde se sienta que toda la atención del otro está dedicada exclusivamente a él. También como parte de nuestro liderazgo familiar, tenemos que aprender a reconocer los actos de bondad y de solidaridad de nuestros hijos. Muchas veces solamente conocemos cuando se portan mal, cuando entendemos que son desobedientes, cuando entendemos que son rebeldes, cuando entendemos que no hacen lo que nosotros le estamos pidiendo. Ahí están los reclamos, ahí están los pleitos, pero también, sobre todo, tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas que ellos hacen, las cosas positivas que hacen. Cuando son solidarios entre ellos, cuando son solidarios con nosotros, también tenemos que aprender a reconocer y celebrar esos pequeños detalles y esos actos de bondad que hacen nuestros hijos o cualquier otro de los miembros de nuestra familia. Cuando nuestros hijos tengan cualquier tipo de problema, tenemos que aprender a escuchar. Para usted ser un buen líder familiar, tiene que desarrollar la capacidad de la escucha empática y ponerse en el lugar de ellos cuando pasa cualquier problema, cualquier dificultad. Otra cosa importante, es importante que aprendamos a hacer conciencia de la fortaleza y de la debilidad que tenemos como padre y como madre. Hay que hacer una autorreflexión. ¿Cómo me estoy yo desempeñando en uno de los roles más importantes, que yo diría el más importante que puede tener cualquier ser humano, el ser papá, el ser mamá? ¿Cuáles son las cosas positivas que yo tengo? Pero también, como todo, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? Que ahora en el mundo de la gerencia no le llamamos ni limitaciones ni debilidades, sino que lo ponemos de manera más positiva y decimos cuáles son las oportunidades de crecimiento que yo tengo como papá, que yo tengo como mamá.
¿Por qué no? Podemos preguntarle a ellos y escuchar sus opiniones. Entonces, cuando hablamos de liderazgo familiar, ¿en qué consiste? Consiste en los siguientes puntos bastante claros. Primero, papá y mamá son aliados para la crianza de los hijos. Esto es un tema que los psicólogos siempre lo han tratado mucho. Papá y mamá se ponen de acuerdo, establecen las reglas y no la violentan. Los hijos tienen que ver que entre papá y mamá hay una alianza y que ambos opinan lo mismo, que ambos están de acuerdo con las reglas, porque si ellos se dan cuenta de que hay una brecha entre papá y mamá, van a aprovechar esa brecha y se van a meter por ahí. Entonces, para tener un liderazgo familiar efectivo, papá y mamá son aliados con relación a la crianza que le van a dar a sus hijos. Otra cosa importante, aman a sus hijos y le proveen de un ambiente estable y seguro. Para usted ser un buen líder familiar, tiene que amar a sus hijos. Y eso implica que usted va a proveer un ambiente estable y un ambiente seguro. Proveen el respeto mutuo. Yo los respeto a ellos y ellos me respetan a mí. Tiene que ser de doble vía. También es importante enseñar con el ejemplo, como dijimos ahorita. La palabra atrae, pero el ejemplo arrastra. Los hechos hablan más que la palabra. Si nosotros decimos tener ciertos valores, pero nuestra conducta es diferente a esos valores, definitivamente no vamos a lograr que nuestros hijos logren practicar esos valores. Porque al final, decía alguien ahorita, nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Ellos no hacen lo que decimos. Ellos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, el papá y la mamá tienen que dar ejemplo, definitivamente. Si nosotros vamos a la Biblia, porque de todo esto se trata de los principios bíblicos. Si nosotros vamos específicamente al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Tenemos que garantizar un crecimiento integral a nuestros hijos. Tienen que aprender a crecer, tienen que crecer en sabiduría, tienen que crecer físicamente y también la gracia de Dios tiene que crecer. Tienen que crecer para Dios, pero también tienen que crecer para los hombres. Es importante que nosotros tengamos ese nivel de claridad y de la importancia que reviste que el crecimiento sea un crecimiento integral. Aida Nova, bienvenida a nuestra conferencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestro liderazgo familiar es que se tiene que promover un pensamiento moral de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día, estamos viviendo en un mundo donde todo es relativo, la palabra de Dios tiene que ser absoluta. Los principios, ustedes se darán cuenta de que yo hablo de los principios del reino. Yo no hablo de religión, no. Los principios del reino. Eso es lo que tenemos que ser una realidad y tienen que ser las guías morales que guíen nuestras vidas durante el tiempo que nos ha tocado vivir. A nuestros hijos tenemos que darle verdadera responsabilidad. No nos podemos criar en una bola de cristal que ellos sientan que merecen todo y que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Ellos tienen que tener responsabilidad, señores. Es una cosa importante para el tema del liderazgo familiar. Los padres son exigentes con la disciplina. Es importante que nosotros aprendamos a hacer positivamente una disciplina correcta. ¿Qué estoy diciendo? Cuando hablamos de criar con ternura, no estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de falta de límites. Sí, tenemos que hablar de los límites de acuerdo a las edades, de acuerdo a las etapas que están viviendo nuestros hijos. Y ellos tienen que saber que hay una disciplina con la que tienen que cumplir, pero nunca el castigo físico tiene que ser una alternativa. Nunca. El abuso no puede ser una alternativa. No puede nunca ser una opción cuando estamos criando a nuestros hijos. Y una cosa definitivamente importante, aunque estemos tal vez hablándole ya que hasta el final, y es que tenemos que fomentar el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Lo dijimos ahorita, pero es importante
que ellos sepan que tienen y necesitan una relación personal e íntima con Dios. Que de nada le vale ganar el mundo entero si Dios no es el centro de su vida. Y queremos terminar esta conferencia de liderazgo familiar citando a Isaías. Isaías capítulo 54, los versículos 2 y versículo 3, que reza de la siguiente manera. Ustedes me van a permitir leer lo que dice Isaías. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderé a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Dios quiere bendecir nuestra familia de manera extraordinaria. Dios quiere ensanchar nuestra cabaña. Dios quiere que ensanchemos nuestras estacas. Dios quiere bendecirnos de manera integral. Lo que nosotros necesitamos hacer como líderes familiares es creer la palabra de Dios, creer que real y efectivamente las promesas que Dios tiene para nosotros serán una realidad. Tenemos que creer y pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo cada día nos dé la fuerza que necesitamos para ser fiel y obediente a su palabra. Tenemos que tener muy en claro esas promesas, buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que aferrarnos a ese compromiso que se aferró Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que aferrarnos y creer que efectivamente Dios bendecirá nuestra familia de una manera especial, que cuando le damos el centro de nuestras vidas a Dios, cuando le damos el centro de nuestra familia a Dios, Él va a responder en el nombre de Jesús. Tenemos que aferrarnos y saber que esta promesa de que Él nos va a bendecir, de que va a ensanchar nuestras estacas, de que va a bendecirnos de manera integral, siempre y cuando lo busquemos a Él en primer lugar, será una realidad en nuestra familia. Si queremos familia que adoren a Dios, si queremos familia que bendiga el nombre de Dios, si queremos tener una familia que sea un ejemplo a esta sociedad, tenemos que empezar a confiar en Dios. Y tenemos que saber que no se dan de manera espontánea. Tenemos que saber que tenemos que trabajar nuestro proyecto familiar de manera intencional. Y que en ese proyecto Dios tiene que estar en primer lugar. Y que tenemos que saber que antes que nosotros preocuparnos por tener esa victoria pública, por tener ese súper gran ministerio, tenemos que preocuparnos por tener esa victoria privada, que nuestra familia real y efectivamente conozca quién es Jesús. Las promesas están ahí, están dadas, han sido dadas de parte de Dios y Dios quiere bendecirnos de manera especial. Entonces, ejerza su liderazgo público, pero sobre todo tenga pendiente que primero tenemos que aprender a gobernar nuestra casa para luego aspirar ese liderazgo público y para luego aspirar a tener un liderazgo que trascienda y que crezca. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pongamos a Jesús como centro de nuestro hogar. Seamos efectivamente los líderes que necesitan nuestra familia para que sean bendecidas de la manera tan especial en que Dios quiere bendecirla. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por sacar este tiempo. Yo estoy plenamente convencida que el tiempo es el recurso más importante que tenemos los seres humanos y no es renovable. El que me dedica tiempo de su vida me está regalando una parte muy importante de su vida. Dios le bendiga muchísimo. Ojalá que esta conferencia ya al 30 de noviembre, el último día en República Dominicana del mes familiar, que es noviembre,
nos haya servido para edificarnos, nos recuerde cosas que muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero que continuamente tenemos que estar refrescando para pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con este liderazgo familiar. Les invito a todos, primero quiero darle la gracia porque la semana pasada nos propusimos la meta de alcanzar 100 suscriptores en nuestro canal de YouTube, que se llama Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Estaremos en este mes de diciembre grabando muchas conferencias para subirla al canal, porque estamos convencidos de que estos temas tienen que ser tratados en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Les invitamos a visitar ese canal, como ya dije, es el canal de YouTube. Se llama Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. También le estamos invitando a visitar nuestra página de Facebook, Jocelyn Rivera. Tenemos también la página Liderazgo y Coaching Transformador. Tenemos la página Red de Misión Integral. Dios le bendiga muchísimo. En esta oportunidad estaremos revisando sus sugerencias, sus preguntas para responderla después de concluir nuestra conferencia. Por favor, si cree que este contenido tiene algo que realmente merece ser compartido con sus contactos, les invito a que por favor lo estén compartiendo y que nos estaremos viendo dentro de 15 días. Dentro de 15 días la conferencia que estaremos viendo es el verdadero sentido de la Navidad. Dios le bendiga muchísimo y gracias por su atención y por brindarme esta parte de su vida. Jocelyn Rivera, liderazgo.clave. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por su atención.